Muy buenos días, queridos alumnos. Les saluda su maestra, la licenciada Mercedes Quintanilla. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que corresponde a las escuelas éticas. Nos habíamos quedado en la presentación número 1 de este tema, de lo que era la ética cristiana y su definición, que consiste en las normas por las que se evalúa nuestro comportamiento para poder vivir como un creyente que vive en una vida agradable a Dios. La ética cristiana forma un código de conducta para todas nuestras vidas. Todos los que practicamos la fe cristiana, pues tenemos nosotros un orden en nuestra vida en base a la ética que nuestra fe nos profesa. También nos da una secuencia de valores, creencias, más el comportamiento que nos deriva en lo que es la ética y por lo tanto en nuestro modelo de vida que es Jesús. Las actitudes a favor de la vida, la conversión del corazón, ¿verdad? La compasión más allá de la ley, amor a Dios y al prójimo, amor al enemigo, una lucha no violenta, la libertad y la responsabilidad, darse a los demás, respetar la dignidad de todas las personas, vivir la ley del amor, aceptar al otro tal como es. Y dentro de las categorías éticas encontramos lo que es la justicia social, el bien común y la opción preferencial por los pobres. También dentro de la ética cristiana y la ética de los cristianos, debemos de entender que la ética cristiana y la ética de los cristianos no es la misma cosa. La diferencia radica en el hecho que los cristianos nunca responden a veces a las exigencias éticas sobre la vida y al hecho que a diferencia de la ética de los cristianos, la ética cristiana es una disciplina intelectual que deberíamos de cumplir todos nosotros. La ética cristiana tiene que ver con la reflexión sistemática sobre lo que va envuelto en la naturaleza ética de la religión cristiana y la religión y la ética de los cristianos tiene que ver con cómo nosotros como creyentes practicamos esa ética en nuestra vida diaria. Entre sus representantes encontramos nosotros a Santo Tomás de Aquino con su pues obra cumbre que es la Suma Teológica, nos da una guía moral del ser humano, la ley moral y natural, pues hace un concilio sobre la teología católica con la síntesis filosófica de Aristóteles. El fin absoluto y último del hombre es la felicidad eterna que nos la da Dios. Y la moral se complementa con la religión. La ética adquiere su sentido último y profundo con ayuda de toda la religión. Encontramos también otra corriente dentro de las escuelas éticas que es el utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo y quién lo representa? Bueno, el utilitarismo es una filosofía centrada en la felicidad propiamente. Y esta es una palabra que significa que las consecuencias positivas deben estar maximizadas. Estas consecuencias usualmente incluyen la felicidad o satisfacción de las preferencias. A veces el utilitarismo es resumido como el máximo bienestar para el mayor número de personas. En resumen, el utilitarismo recomienda emplear métodos que produzcan más felicidad o aumenten la felicidad en el mundo. También es denominado como una teoría y doctrina ética que establece que la mejor acción es la maximiza la utilidad. Esta utilidad se define de varias maneras, generalmente en los términos del bienestar de entidades sintientes, tales como nosotros los seres humanos y los animales, o sea, los seres que sentimos. Jeremy Bentham, el fundador del utilitarismo, describió la utilidad como la suma de todo placer que resulta de una acción menos el sufrimiento de cualquier persona involucrada en la acción. Otra escuela ética está la ética hegeliana, que fue fundada por George Wilhelm Friedrich Hegel, donde su lema es todo lo real es racional. Este filósofo idealista alemán vivió bajo la monarquía y la filosofía de Hegel supone una lucha por la falta de la libertad y de la razón.
La meta del comportamiento y del actuar del ser humano es ser libre en todo momento. Pero recordemos que la libertad no es hacer lo que nosotros querramos, es hacer lo que nosotros debemos hacer. Yo tengo libertad de repente de poderme poner un par de zapatos en el cuello amarrado con sus cordones. Lo puedo hacer, pero ¿debo hacerlo? No, no debo hacerlo porque donde deben de ir es en mis pies. Entonces, saber entender esa libertad. Hegel nos dice que los conceptos de libertad y Estado ocupan el centro de todo el pensamiento sobre política, ética e historia. Según Hegel, la esencia de la voluntad es la libertad. Esto nos diferencia de los animales. Los hombres se fijan una meta y se esfuerzan por alcanzarla. Un ejemplo contextual ahorita con lo de la pandemia del COVID-19. Todos tenemos libertad de locomoción y todos tenemos libertades individuales. Pero en estas circunstancias nosotros debemos de ser más racionales y conscientes de que esa libertad puede perjudicar a nuestra persona, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Así que yo tengo libertad de ponerme o no la mascarilla, de usar o no gel, pero ¿debo hacerlo? Claro que debo hacerlo. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de contextualizar lo que es la verdadera libertad. El Estado está en libertad también de los condicionamientos que nos está colocando, pero buscando el bien común de las mayorías. Otra escuela es el existencialismo. Esta nos dice que es un movimiento filosófico cuyo postulado fundamental es que son los seres humanos en forma individual los que crean el significado y la esencia de sus propias vidas. La corriente de manera general destaca el hecho de la libertad y la temporalidad del hombre, o sea que nosotros no somos eternos, tenemos un tiempo definido para estar sobre la tierra, de su existencia en el mundo más que de su supuesta esencia profunda. Este movimiento filosófico que resaltó el papel crucial de la existencia de la libertad y la elección individual, creen que no se puede encontrar ninguna base objetiva racional para defender las decisiones morales. Quiere decir que de repente nosotros podemos hacer ciertas cosas que no estén bien y no hay ninguna justificante que nos acuse de si podemos hacer eso o no, o defender esa postura o no. El existencialismo de Jean-Paul Sartre nos dice a nosotros, en primer lugar, que el existencialismo de Sartre es ateo. Afirma que el hombre es un proyecto y es responsable de lo que es. Aquí no tiene nada que ver la figura de Dios. El hombre elige su moral, él sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando una persona está frente a una encrucijada, no se tiene a nadie y solo se puede fiar de sus propios instintos. La persona no puede pedir consejos porque los sentimientos los construye uno mismo con los actos que uno va haciendo. También esta ética sartreana se puede basar solo en dos principios que se implican y se necesitan mutuamente, lo que es el compromiso y el desamparo. El compromiso con nosotros mismos y saber que estamos desamparados al hecho de que no podemos contar con otras personas más que con nuestra propia realidad. Otra de las escuelas es el pragmatismo. El pragmatismo es una escuela filosófica nacida en los Estados Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce y William James. El pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo que es útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. Para los demás, para los más radicales, solo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros solo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. Dentro del pragmatismo consiste en reducir, bueno, lo verdadero a lo útil. Solo es verdadero aquello que conduce al éxito. Solo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. Es la filosofía de la acción o de la actividad, o sea, de lo práctico. Los representantes, pues ya los mencionamos, son Charles Peirce, John Dewey y William James como mayores representantes. Tenemos otra escuela que es el sociologismo. El sociologismo moral es la corriente de pensamiento que identifica la conducta moral con la conducta social.
Este máximo representante es el sociólogo Emily Durkheim. Recordemos al principio del primer parcial de lo que se hablaba de Emily Durkheim, que estaba hablando de que todos formamos un todo, lo del funcionalismo, ¿verdad? Que si un elemento de la sociedad deja de trabajar, los demás tampoco van a trabajar de la mejor forma. Es la tendencia, nos dice que el sociologismo, a dar una importancia extrema a los hechos y las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos que ocurren en ellas. Lo que ocurre alrededor, pero de una forma exagerada. Aquí aparece la concepción sociológica de la moral, que pretende normas y valores que vienen siempre de la sociedad, los tipos de normas y valores que explican por el tipo de organización social, los sentimientos morales, que son la respuesta de los individuos a la presión social, y la conclusión, la moral individual está determinada por la sociedad. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que la sociedad nos dice si está correcto o no. La teoría, por ejemplo, del psicoanálisis, que es otra de las escuelas éticas que según Simon Freud, nos dice que el núcleo mismo de la motivación y de la personalidad humana existen por los impulsos inconscientes como los impulsos sexuales y de carácter biológico. Desarrolló esta teoría en la experiencia de la infancia en algunos pacientes, análisis de los sueños, naturalezas específicas de adaptación mental y física. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, nuestras cargas hormonales y nuestra sexualidad a veces ayudan a condicionar nuestros comportamientos en determinados momentos. Eh, Cuando tenemos nosotros pues el inicio de un periodo menstrual o estamos durante el proceso del periodo menstrual, una mujer tiende a tener reacciones adversas, o un joven en la adolescencia con su carga hormonal de testosterona y progesterona a veces suelen ser un poco más agresivos que otros en un momento determinado. La teoría psicoanalítica se refiere a las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano. Pues surgió en el siglo XIX y está a cargo de Sigmund Freud. Esta psicología, según esta teoría, hay fuerzas inconscientes que determinan la personalidad. Intentó demostrar que todo comportamiento tiene una base biológica, lo que les acabo de mencionar. Freud decía que para entender la personalidad es necesario exponer lo que está en el inconsciente. Les agradezco su atención. Las asignaciones van a estar en la plataforma. Los extraño mucho. Quédense en casa, tomen todas las medidas. Dios les bendiga.